En la lectura que hemos hecho habla sobre el amor. Pero ¿qué amor más grande que el que Dios desde el principio tuvo para con el ser humano? Dios dice nada más y nada menos. Después de haber creado todo lo que creó con esa sabiduría, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra dice que Dios, después de crear al hombre, bajaba y paseaba con ellos, con Adán y con Eva. Se supone que bajaba y les hablaba del bien y del mal. Les dijo: todo lo que hay aquí en el paraíso, árboles frutales, todo lo que hay es para vuestra alimentación. Pero también les dijo: ¿habéis visto ese árbol tan hermoso que hay en el centro? Ese árbol es el árbol del bien y del mal. El día que se os ocurra tocar ese árbol, moriréis, porque perderéis vuestra relación conmigo. El hombre, la mujer, ¿qué decisión tomaron? Comieron de aquel árbol. El Señor los llamó y les dijo: Adán, ¿qué habéis hecho? Adán le echaba la culpa a Eva y Eva le echaba la culpa al diablo, al enemigo. Siempre, ya desde el principio, el uno echándose la culpa al otro. Pero Dios, a pesar de que en su enojo los echó del paraíso, no los abandonó. Porque Dios ha amado desde siempre hasta el día de hoy al ser humano. Él está con sus manos extendidas para que el hombre se agarre a él. Pero aunque el hombre se suelte de sus manos y vaya a lo más profundo, él sigue con sus manos abiertas a él para que el hombre vuelva a surgir. Pero claro, como en algún punto dice la palabra, cuidado, porque igual te sueltas y quieres volver a agarrarte y ya no puedes agarrarte. Dios en su misericordia, desde siempre, llamó a hombres, incluso a mujeres, para llegar y convencer al ser humano de sus pecados, de sus errores, de sus fallos, de darle la espalda a él mismo. Ya sabemos lo que pasó cuando Adán y Eva, después de darse cuenta de lo que habían hecho, se tapaban con hojas de parra. Descubrieron que tienen de sus intimidades. Pero un Dios, después de su enfado, tuvo la misericordia y el amor de fabricarles o de hacerles unos vestidos de piel de animal. Dios le dijo al hombre: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero parece ser que lo entendió mal. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y así le fue al hombre. Hasta que Dios, sigo con su misericordia, llamó a Abraham. Ya sabemos la historia de Abraham, lo que hizo Abraham, cómo obedeció a Dios en su fe, saliendo de donde estaba viviendo bien. Dios le dijo: sal de ahí, sal de ahí. Y Abraham obedeció. Nos acordamos de Elías escondido en aquella cueva. Y Dios diciéndole: Elías, ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Es que los demás por decir hablar del pecado, por acusar del pecado, por pedir arrepentimiento, que vuelta a ti, han desaparecido, les han prendido, y yo estoy aquí y tengo miedo. Pero Dios le quiso decir: ¿miedo de qué? Si yo estoy contigo, ve que yo voy contigo. Y así, hermanos, hay diversos profetas en todos los tiempos, aun en el día de hoy. Dios está enviando a lugares muy difíciles de persecución, de cárcel, de muerte, a sus testigos. Dios sigue con sus manos extendidas, pero cuidado cuando nos soltemos, podemos dar un bacatacazo y no levantarnos ya. Bien, pues Dios, viendo que con los profetas, con los enviados no reaccionaba al mundo, decidió con su hijo enviarlo en cuerpo de hombre y utilizó a aquella mujer
de fe y de oración, María. Nació y no tuvo lugar donde nacer. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, no tuvo lugar donde nacer. Nació nada más y nada menos que en un establo. Y su cuna fue un pesebre. Y Dios llamó a aquellos pastores, aquellos humildes hombres que ni su palabra valía en un juicio, aquellos humildes pastores, fueron los primeros privilegiados de saber que Jesús había bajado a la tierra. Y en su humildad le llevaron queso, leche y miel. Pero más tarde, Dios en su sabiduría marcó a aquellos 3 magos que vinieron a buscarle para adorarle, seguidos por aquella estrella que les llamaba la atención, que es esto y tal. Y entonces fue adorado como un rey, recibiendo oro, incienso y mirra. Desde el principio, aquel chiflado Herodes ya lo perseguía desde niño y tuvo que anunciarle a José: vete de aquí, que Herodes busca al niño para matarle. Aquel niño creció en gracia, en sabiduría, y con 12 años, en aquellas fiestas populares que habían en aquellas costumbres, se metió en medio de aquellos que querían saber tanto y no sabían nada. Y aquel niño en medio de aquellos hombres, que se creían los maestros, se creían los que más sabían, Dios les cerró los oídos, les cerró la mente. Y no se preguntaron, pero bueno, este niño, ¿de dónde ha salido este niño con esta sabiduría? ¿De dónde ha salido este niño? No, siguieron con su ignorancia. El niño creció y se sometió como hombre a José, se sometió en espíritu a su padre. La palabra, algunos estudiosos nos han dicho que si todo lo que Jesús hizo tuviera que estar en la palabra, habrían tener muchos libros. Pero el Señor nos ha dado a conocer lo que quiere que aprendamos. En el Antiguo Testamento dice: si mi pueblo se arrepintiese, reconociendo sus pecados y sus culpas, se volviese a mí, yo oiré y haré. Ya sabemos la misericordia y el amor que Jesús, Dios a través de su Hijo, siempre Jesús estaba donde le necesitaban. Acordémonos de tantos y tantos milagros que Él hizo desde las bodas de Canaán. Aquel enfermo que se dice que por gracia un ángel bajaba y movía aquellas aguas y aquel hombre no llegaba a tiempo. Cuando él quería llegar, y Dios le dijo: coge tu camastro y vete. Aquellos judíos que ya le criticaban porque había hecho un milagro, tantas veces le criticaron porque hacía milagros en días de reposo. El orgullo, la envidia, el temor de que convenciera. Y así vemos tantos y tantos milagros. Aquella madre viuda con un único hijo, y aquel hijo murió, y que le llevaban a enterrar, y que Jesús paró. Le llamó, se lo entregó a su madre, porque aquella madre en aquellos tiempos, una viuda, no era costumbre de volverse a casar, tenían que vivir de lo que les daban, pero le dio a aquel hijo. Aquella niña que la daban por muerta, que según las costumbres estaban allí aquellas lloronas pagadas. Y él llegó y dijo: no está muerta, duerme. Y aquellos se burlaban, y él los echó fuera y se quedó con aquellos testigos, Pedro y Juan y los padres. Y le dijo: niña, a ti te digo, tú que duermes, despierta. Y cogiéndola de la mano, se la entregó a sus padres. Y así podríamos estar hablando mucho tiempo del amor, de la misericordia, del ejemplo que nos dio desde su nacimiento. No sé si alguna vez os lo habréis preguntado: bueno, ¿y por qué el Rey de Reyes no encontró un lugar adecuado para nacer? Quizás nos quiso dar un ejemplo de humildad.
No sé si alguna vez os lo habéis planteado. ¿Por qué? Ese por qué que tenemos los humanos. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué? Sino para enseñarnos en nuestro orgullo que debemos de ser más humildes, que no debemos de mirar tanto a nosotros, sino mirar a los demás. Jesús, en aquel lugar, predicando la palabra, y aquellos que les dijeron, Maestro, tu madre y tus hermanos están fuera. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen con los mandamientos de mi Padre. Hermanos, ¿no sería importante que de vez en cuando le miráramos un poquito los 10 mandamientos, los mandamientos que el Señor dio? Nos anotáramos en un papelito, yo tengo por costumbre y los estudiáramos de vez en cuando y viéramos qué tal estamos con aquellos mandamientos. Aquellos que por probar a Jesús fueron y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y rápidamente dijo, y al prójimo como a ti mismo. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo me amo yo a mí? Juan, ¿cómo te amas tú a ti? Pero sobre todo, ¿cómo amas a Dios? Porque si tú no has aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas y amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los que te rodean? ¿Y a quiénes son los primeros que debemos de amar? A la gente que vemos por ahí y que queremos quedar bien y decimos y tal. Quizás el amor debe nacer desde la casa. Ya tenemos tantas y tantas noticias de parejas que se ponen a vivir juntos, que tienen una familia, unos hijos, y ni ella respeta a él, ni él la respeta a ella. Y en medio esas criaturicas que ven cómo su padre le falta el respeto a su madre, y cómo su madre le falta el respeto a su padre. Y esas criaturicas crecen creyendo que aquello es natural y normal. Hermanos, el amor que Dios nos dice, nos pide, hacia Él en primer lugar, hacia el prójimo, tiene que salir de aquí. Tiene que salir de aquí. Y tiene que estar continuamente en nuestro corazón, tiene que estar continuamente dentro de nosotros, pensando, ¿cómo te amas, Juan? ¿Cómo te amas a ti mismo? Aquel orgullo, aquellas mentiras, todo aquello que yo te he perdonado. ¿No te das cuenta que he sido yo? ¿Que he sido yo el que te he elegido a ti? No me has elegido tú a mí. Pues ahora tendrás que responder a lo que siempre me estás pidiendo. Señor, Señor, Señor. Sí, bien, yo te escucho. Quiero ayudarte. ¿Pero te dejas? ¿Te dejas ayudar? Hermanos, es muy importante que pensemos cómo amamos a Dios, cómo nos amamos a nosotros mismos y cómo amamos al prójimo. Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura humana. Id, si a mí, que soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios, me han hecho todo esto, ¿qué no podrán haceros a vosotros? Yo me acuerdo de oír comentar allí en la iglesia, como ya dije el otro día, tiene 130 años, y me acuerdo de que en la posguerra perseguían a los hermanos, los encarcelaban, incluso los fusilaban, los maltrataban. Y hoy aún sigue igual. Sabemos que hay misioneros todavía perseguidos. Y nosotros, en esta España, en esta ciudad donde nos ha tocado nacer, donde nos ha tocado vivir, ¿vamos o esperamos que vengan aquí? Que vengan. Yo me acuerdo, tuvimos un pastor que prohibió una canción que dice, tráenos Señor, tráenos Señor. Y el pastor dijo, os prohíbo cantar esa canción, tráenos Señor. Ir vosotros a buscarlos, ir vosotros a buscarlos. No estoy acusando a nadie, es en primer lugar yo mismo. Yo que he sido tan valiente, que me he ido por los parques de Albacete, diciéndole a la gente, Dios te ama. ¿Y ahora qué me pasa? ¿Porque soy mayor? ¿Estoy atemorizado? No. Quizás sea porque soy un perezoso, porque no he querido entender de dónde me sacó Dios, lo que hizo por mí, el regalo que me hizo con mis hijas, con mis nietos, con mi esposa, esta esposa que vale 100 veces más que yo y que yo no supe valorarla antes de que el Señor me llamara, el respeto que yo le debía a mi esposa y que no se lo tuve en aquel tiempo. Quizás, hermanos, haya llegado un momento
de que meditemos, reflexionemos. ¿Qué dice el Señor? Id por todo lugar. Oramos por los misioneros. Bien, está muy bien que oremos por los misioneros, pero también hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos, hermanos. Tendremos que ser un poco más generosos con lo que Dios nos da. No conformarnos, por ejemplo, de venir el domingo y dar lo que buenamente podemos o lo que buenamente queremos, sino que hay misioneros que necesitan oración y ayuda material. Y aquí, de momento, acaba mi mensaje, pero me voy a permitir el lujo. Hace 5 o 6 noches, en oración, me emociona. Me vino un milagro que el Señor hizo hace unos 25 años. Un hombre, un tiarrón, que trabajaba en las grúas, nada más y nada menos. Tenía problemas de riñón. Y el hermano urólogo que tenemos lo trató y le dijo: Jesús, este riñón te lo tengo que quitar. Ya, pues me queda otro. El día que lo iban a operar no le tocaba el quirófano al hermano Samuel, le tocaba a unos compañeros. Le hicieron una prueba, una vez, 2 veces, 3 veces, y llamaron a Samuel. Samuel mira, Samuel se quedó sorprendido, pero enseguida reaccionó y le dijo a los compañeros, esto ha sido un milagro, porque el riñón no estaba. El riñón había desaparecido. El mismo Samuel nos explica si se disolvió y lo echó. El caso es que el riñón no estaba y no tuvieron que intervenirle. Me costaba trabajo de no daros este testimonio, pero con arreglo del domingo pasado, que la gente se interesaba por mi problemilla, si el Señor permitió que al hermano Jesús del Amo se le desapareciera aquel riñón que tenían que abrirle para quitárselo, ¿qué no puede hacer el Señor? ¿Hay alguien aquí presente que dude que Dios es todopoderoso? Hermanos, confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, pero démosle algo a cambio. Démosle algo a cambio. Él nos ha dado la vida humana y ahora nos ha dado la vida eterna. Nadie, ni el más espiritual, ni el más inteligente, en su materialismo, en su creer ser, en creer que es el todopoderoso como el gigante americano, puede comprar la salud y menos la salvación. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias.